como decía hermano Pepe en su oración. Esperamos que este mensaje, que la palabra del Señor realmente traiga un desafío a nuestra vida, que sea alentador, que sea desafiante, que sea esclarecedor, que sea una bendición de edificación para todos nosotros. Mateo capítulo 16, versículo 21, vamos a leer hasta el 27, dice Mateo 16, 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Ya? Hay un cambio en el Evangelio de Mateo, y es que el Señor cambia la forma, el enfoque de su discurso hacia sus discípulos. Y dice el versículo 21, desde entonces, aquí hay un cambio en lo que el Señor está haciendo. El Señor ve que su tiempo se ha cumplido, que es el momento, y ahora declara a sus discípulos. Comenzó Jesús a declarar que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí tenemos nosotros una declaración absolutamente clara, ¿cierto? ¿Se entiende? El Señor dice: hay que ir a Jerusalén, voy a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. ¿Ya? ¿Hay algo que no se entienda? Muy claro, ¿cierto? Muy claro. Está absolutamente claro, y yo creo que es muy bueno para nosotros repetir el ejercicio, porque el ejercicio tiene que ver con nuestras propias vidas también. ¿Ya? Vamos a dar una pequeña vuelta, vamos a ir a Juan capítulo 15 y el versículo 15, Juan 15, 15. Dice en Juan capítulo 15, versículo 15, ya nos llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. El Señor dijo: ya no voy a llamarte siervo a sus discípulos. También en Mateo capítulo 16 está hablando a sus discípulos, y dice: ya no os llamaré siervos, sino os llamaré amigos. El siervo no sabe lo que hace su Señor. ¿Ya? Ahí es muy interesante saber, ¿cierto?, qué es lo que el Señor va a hacer. ¿Usted sabe lo que el Señor va a hacer? ¿Usted sabe? ¿Alguien sabe? Todo cristiano sabe lo que el Señor va a hacer. El siervo no sabe, pero el amigo sí sabe. Porque el Señor dice, versículo 15, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Dónde? ¿Dónde nos da a conocer todas las cosas? En su palabra.
¿Por qué yo no sé? ¿Por qué yo no sé todas las cosas? Porque no estoy en su palabra. ¿Por qué cuando preguntamos, ¿usted sabe lo que viene ahora? No sé. Yo digo, sí, yo sí sé. La Biblia dice claramente lo que está pasando hoy. Lo dijo hace 2000 años el Señor. Lo que está pasando hoy, el Señor ya lo había dicho. Por lo tanto, nosotros ya sabemos lo que el Señor está haciendo. Tenemos que definir qué somos nosotros. Si somos nada más que siervos, somos personas que anda y hace esto y anda y hace lo otro, anda a la iglesia, canta, ora, y son personas que funcionan solamente por instrucciones y no son personas, no son creyentes que funcionan por una relación íntima con Dios. Y eso es muy distinto. ¿Ya? Y yo te digo, hay las iglesias, y probablemente esta iglesia, hay mucha gente que funciona de esa manera. No sabe qué pasa con Dios. Cuando hay un problema en su vida, se desespera, se vuelve loco, grita por todos lados, llora por todos lados, porque no sabe lo que pasa. Sin embargo, la Biblia dice que Dios nos ha dicho todas las cosas. ¿Dónde? En su palabra. Si yo paso tiempo en su palabra, voy a estar atento a lo que está ocurriendo a mi alrededor, voy a estar consciente, voy a entender lo que ocurre y no me desespero, no me pierdo, no me confundo, porque sé qué está pasando. Mire, Santiago capítulo 2, versículo 23. Santiago capítulo 2, versículo 23. Santiago 2, 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y, ¿están ahí? Y fue llamado amigo de Dios. Ya no os llamaré siervos, sino os he llamado amigos. Y Abraham era amigo de Dios. ¿Sabe? Dios en Génesis capítulo 15 lo sacó afuera, le dijo, mira las estrellas, así será tu descendencia. Abraham tenía claro qué es lo que el Señor iba a hacer con él, porque él era amigo de Dios. Él tenía una relación, una comunión personal con el Señor. Ahora, interesante que Abraham no tenía Biblia, Abraham no tenía iglesia, tampoco tenía otro creyente que le alentara. Lo único que tenía era su relación de amistad con Dios. Algunos dicen, no tengo amigos, no tengo a nadie, nadie me apoya, nadie me ayuda. Tienes a uno que te ama y que da su vida por ti. Acabamos de leer en Proverbios 17, en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Ya? Entonces, el amigo, él se hizo amigo de Dios. Si usted se siente solo, si usted se siente abandonado, se siente perdido, hágase amigo de Dios. Pase tiempo con Él. De repente pasamos tiempo con gente que no nos edifica de ninguna manera, que no nos ayuda, que no nos alienta. Pase tiempo con Dios, pase tiempo con su palabra. En capítulo 4, versículo 4, Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Qué interesante el asunto del amigo, ¿cierto? Cómo la amistad se puede reflejar en la Biblia y se refleja a través de toda la Escritura, y nos dice que hay que tener cuidado con los amigos. Si usted se hace amigo del mundo, usted se hace enemigo de Dios. ¿Por qué no tiene tiempo para pasar con su amigo Dios? Porque tiene otros amigos, ¿cierto? Hay otros amigos que llenan su vida, hay otros amigos que están llamando su atención, que están llenando su corazón, pero te digo, ninguno de ellos te edifica. Hay un dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿cierto? Interesante. Es interesante eso porque
Si nosotros andamos con Dios, todos sabrán quiénes somos. Todos nosotros, hermanos, todos nosotros, los que estamos aquí, hemos recibido revelación clara y directa de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por ejemplo, Romanos capítulo 8 y el versículo 28 y 29 dice, Romanos 8, 28 y 29 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Se entiende? ¿Qué quiere Dios contigo? Conformarte a la imagen de su Hijo. De que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, que todos nosotros seamos como 2 gotas de agua con el Señor Jesucristo. En sus cualidades, en su poder, en su sabiduría, en su consagración, en su santidad, en todos los aspectos de su vida, en su carácter, ahí en Gálatas 5:23. Todos tenemos que tener eso. Yo creo que al igual cuando el Señor habló con sus discípulos de lo que venía en su vida ahora, Él dijo, voy a Jerusalén, voy a padecer, y note esa palabrita, mucho de los principales sacerdotes y de los ancianos, de los escribas. El Señor dice, voy a morir y voy a resucitar. Es absolutamente claro. El Señor revela lo que va a hacer a sus discípulos y a nosotros también nos revela, nos dice. Ahora, la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú para colaborar con el plan de Dios? ¿Qué estás haciendo? ¿De qué forma colaboras? No es que yo trabajo todo el día, yo trabajo desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, llego a mi casa a trabajar en otra cosa y luego trabajo otro rato y despierto 5 minutos, voy a trabajar otra vez. Esa es tu vida, ese es el mundo que ha llenado tu corazón. Por eso no tienes tiempo para saber qué es lo que Dios quiere contigo. En Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Efesios 4, 11 al 16. Dice, hablando acerca de la iglesia, ya no hablando de forma individual, porque ya entendemos cuál es el plan de Dios respecto a cada uno de nosotros. Es que seamos conformados a la imagen de Cristo, que todos nosotros tengamos la misma compasión, la misma santidad, todo, ahora, aquí, en este mundo, no allá en el cielo, aquí. Es aquí donde se necesita hombres santos, mujeres santas, hombres sabios, mujeres sabias, es aquí donde se necesita. Y en cuanto a la iglesia, en Efesios capítulo 4, versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿La iglesia tiene propósito? ¿Tiene instrucciones claras? ¿Cierto? Tenemos que perfeccionar, tenemos que edificar, tenemos que madurar, tenemos que ser varones perfectos, no tenemos que ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, para allá, para acá, ¿cierto?
¿Voy a la iglesia? ¿No voy a la iglesia? ¿Comienzo el discipulado? ¿Dejo el discipulado? Variables, completamente variables. Toma una decisión en tu vida y enfócate en los propósitos de Dios. ¿Sabe qué? Hay un versículo muy interesante aquí, el versículo 16, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido, se ayudan mutuamente. De repente alguien dice, ¿y qué van a hacer para tal cosa? Como si fuera algo o del pastor o de algún líder o de alguna situación. No, hermanos, esto es todo de nosotros. Nos ayudamos unos a otros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cierto? Cambia la cosa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos ayudar? No, es que yo no participo, yo soy distinto. Bueno, entonces tú no eres parte del plan de Dios, ¿cierto? Yo colaboro, yo ayudo. No sé si me ha visto, pero yo ando en todas partes ayudando lo que sea, limpiando los baños, lo que sea, cantando en el coro, predicando, discipulando, orando, dirigiendo funerales, no sé, lo que sea. Estoy ayudando. ¿Usted ayuda? ¿Usted ayuda o solamente es un espectador? Porque el plan de Dios es que nos ayudemos todos a crecer. Ayudamos a otros con el discipulado, enseñándole a otro la palabra de Dios, ayudando a otro con amabilidad, con palabras de gracia. De repente un cristiano dice cosas que uno dice, oh Dios, ¿qué pasa ahí? ¿Ya? Bueno, vamos a verlo, vamos a ver eso también. Yo creo que esto no es difícil de entender, ¿cierto? No es difícil de entender qué es el plan de Dios, qué está haciendo el Señor y qué estamos haciendo nosotros para colaborar con su plan. Bueno, ahí terminamos la vuelta. Vamos a volver a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16 y estamos en el versículo 21. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y aquí quiero plantearles que, aunque el plan es absolutamente claro, tenemos tres complicaciones para aceptar el plan de Dios. El primero, se los voy a decir así bien rápido, el entendimiento humano. Podríamos decir, la carne. Usted tiene carne, ¿cierto? Hay carne en su vida, ¿ya? Ahí en versículo 22 dice, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Ya? El entendimiento humano. Pedro es uno de los adelantados en la clase del Señor, en la escuela del Señor, 3 años y tanto siguiendo al Señor mismo. ¿Cuántas veces usted ha dicho, si yo pudiera ver al Señor, si yo pudiera hablar con Él? Bueno, Pedro hablaba con Él, ¿ya? Pedro escuchaba directamente de su boca las enseñanzas, veía su poder, veía sus milagros, estaba ahí presente. Sin embargo, cuando el Señor dice un plan absolutamente claro, Él dice, Señor, ¿sabe qué? Está muy mal. Muy mal. Esto está mal, Señor. Hay algo malo y no soy yo. ¿Ya? Eso lo dijo un predicador. En Mateo 16, 23 está la segunda complicación. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, ¿cierto? ¿Qué le dijo? Quítate de delante de mí. No, se llama Pedro, perdón. Está hablando a Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La segunda complicación es la oposición satánica. Entonces por una parte tenemos la carne, el entendimiento humano, tenemos al diablo, ¿y qué nos falta? El mundo.
¿cierto? El mundo es el otro enemigo que tenemos, ¿cierto? El diablo, la carne, el mundo, son los tres que aparecen en Primera de Juan. En versículo 26 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Yo escucho constantemente papás amorosos, adoran a sus hijos y dice, yo trabajo, me saco la mugre, no paro sábado ni domingo, porque yo amo a mi hijo y yo quiero darle todo lo que yo nunca tuve. Aquí no hay nadie así, ¿cierto? No hay nadie. ¿No hay nadie así? ¿Por qué no le das lo que nunca tuvo? Amor, un buen ejemplo, enseñanza bíblica, que él la pueda ver en tu vida, que la pueda ver en tu vida, que te pueda ver como un hombre de oración, que te pueda ver como un hombre de la Biblia, que te pueda ver un hombre santo. ¿Por qué no le das eso? Eso nunca lo ha tenido. Eso nunca se lo va nadie a quitar. Pero decimos, no, es que yo quiero darle el juguete más caro, el nuevo, el súper no sé cuánto. Porque nunca lo ha tenido. ¿De qué le va a servir? 3 meses más va a estar botado en una esquina, en un rincón, siendo basura en la casa, lo va a echar a la basura, y eso habrá costado mucho y habrás perdido mucho. Habrás perdido tu vida con tu hijo. Bueno, eso no se los voy a cobrar, por si acaso. Este punto se llama el materialismo o el mundo. Pensamos que la vida consiste en los bienes que uno posee. Y el Señor dijo todo lo contrario. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. La vida del hombre consiste en las cosas que no se ven, en las cosas que son reales, que son permanentes, como el amor, como el cariño, como el ejemplo. Son cosas que nadie le va a poder robar, ¿ya? Entonces vamos a ver estas 3 cosas. En primer lugar, la complicación con el entendimiento humano. La Biblia dice en 1 Corintios 2:14, ¿qué dice? ¿Alguien sabe? Pero el hombre natural, ya. Pero veamos la Biblia mejor, porque aquí hay muchos que no leen la Biblia, entonces mejor que la lean. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Cuando Dios nos revela un plan tan sencillo, tan fácil de entender, el entendimiento humano, la carne, se interpone y dice, esto no puede ser. Señor, ¿cómo es posible que tú vas a morir? ¿Usted está dispuesto a morir? ¿Usted sabe que va a morir en algún momento? Todos vamos a morir en algún momento. ¿Y nos estamos preparando para ese momento? No, es que yo no quiero morir, quiero vivir. Bueno, crea en el Señor y va a tener vida eterna. Ahí puede vivir eternamente. Jesús les acaba de dar el itinerario del resto de su vida. Su vida le queda un poco de tiempo más. Y le está diciendo, chiquillos, mira, vamos a Jerusalén. Voy a padecer mucho. Voy a padecer mucho. De los ancianos, o sea, los gobernantes, de los principales sacerdotes, o sea, todos los religiosos, y de los escribas, o sea, todos los doctores de la ley. Todo el mundo religioso va a estar en contra de él. Nosotros vamos en un camino donde todo el mundo va a estar contra nosotros. Si usted no se ha dado cuenta, es cosa de mirar la tele nomás y va a darse cuenta de que vamos en ese camino y de repente los cristianos evangélicos van a ser la lacra del mundo. Probablemente esta iglesia va a estar más pelada en ese momento, ¿ya? Pero bueno, así lo dijo el Señor.
¿Hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra? Así que aquí ocurren un par de cosas bastante raras. Primero, Pedro reconviene al Señor. Reconviene al Señor, o sea, lo tomó aparte, probablemente lo abrazó, le dijo, ven, quiero hablar contigo. ¿Cómo se te ocurre hablar estas cosas? ¿Cómo se te ocurre? Es igual como en Juan capítulo 6, donde la iglesia había crecido mucho, así entre comillas la iglesia no existe todavía, pero había mucha gente y de repente Jesús predica de una forma tan dura que dice la Biblia, y muchos de sus discípulos ya no andaban con él. Y yo creo que Pedro y los otros se miraban como diciendo, ¿qué está haciendo? Ahora que estábamos creciendo, hay más ofrendas, hay varios cantantes, y ahora que está creciendo, y este predica. Y el Señor los mira a ellos, ¿y qué les dice? ¿Queréis iros vosotros también? El entendimiento humano, la carne, se opone al plan de Dios, porque la carne no quiere sufrir, no quiere sufrir. Por eso que incluso en la iglesia evangélica hay tanto énfasis en los milagros, porque nadie quiere sufrir. Ahora, pregunto, ¿por qué el Señor no hizo un milagro y no murió? Y no sufrió la cruz. Él lo hizo porque era necesario. Sin ese sufrimiento en la cruz, sin su muerte, nosotros no seríamos salvos. Era necesario. Si hay que sufrir en la vida cristiana, nosotros lo aceptamos con gozo, porque sabemos que es parte del plan de Dios. Por si no lo sabe, Hechos 14, 22 dice, y es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y el Señor está diciendo aquí mismo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Entonces dice, no, si yo tengo una cruz aquí, ¿cierto? Me la cuelgo acá. No, esta es una cruz. Una cruz es una cosa para morir. Para morir. No es para lucirse, es para morir. Y si no estás dispuesto a morir, es mejor que no sigas al Señor. Así que Pedro está pensando de forma humana. Y él no quiere que nada malo suceda. ¿Cierto? Como esta onda de cristianos que están... Hace poco murió un cantante muy reconocido, nosotros cantamos muchas de sus canciones. Y una gran cantidad de declaradores quedaron así. No hallaban qué hacer con sus declaraciones, porque ellos habían declarado que esta persona no iba a morir, pero murió. ¿Cuál es el problema? Que ellos no saben que existe algo que se llama la soberanía de Dios. Dios es soberano. Nosotros somos su propiedad. Y Él hace como bien le parece con nosotros. Nos usa como bien le parece. Así que hay cosas que no podemos entender y es nada más que por falta de madurez. Porque no hemos crecido, porque no hemos desarrollado nuestro entendimiento. Ahí en Hebreos dice de que una persona crece con el uso de sus facultades, sabiendo discernir entre el bien y el mal. Pero hay que usarlo, hay que usar el discernimiento bíblico para poder madurar. Juan capítulo 16, versículo 12. Juan 16, 12. Dice Juan 16, 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Si el Señor nos dijera exactamente qué va a pasar con nosotros, probablemente
varios saldrían corriendo de la iglesia. Por eso que el Señor usa la revelación progresiva. A medida que vamos creciendo, a medida que vamos madurando, a medida que vamos entendiendo, el Señor va poniendo cada vez más carga, más responsabilidad y obviamente mayores recompensas sobre nuestra vida. ¿Cuántas veces cristianos, seres humanos, ¿cierto? Somos seres humanos, nos desanimamos porque no entendemos lo que está pasando? ¿Cuántas veces usted ha dejado de asistir a la iglesia porque ve que hay una crisis en su vida? Porque no entiende lo que está pasando, porque viene a la iglesia, lee la Biblia, ora y de repente tiene puros problemas. Y dice, bueno, entonces probablemente la iglesia no funciona, me voy a cambiar de iglesia. Segunda de Timoteo, debiera cambiar de hábitos. Si cambia de hábitos, mira, segunda de Timoteo capítulo 3, segunda de Timoteo 3, versículo 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, versículo 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si usted se mete en la Biblia, se sumerge en la Biblia, no por obligación, sino porque ama a Dios, porque disfruta estar con Él como su amigo, usted va a entender cosas que la gente a su alrededor no entiende. Pero hay que invertir para llegar a ser un hombre perfecto, no que no peca, no que no se equivoca, sino perfecto en el sentido de maduro, enteramente preparado para todo lo que Dios quiera hacer con nosotros. Lo que sea, por difícil que sea. Nosotros estamos viendo el segundo viaje misionero en los días miércoles, el estudio bíblico. Probablemente muchos cristianos de hoy día se habrían devuelto en los primeros conflictos que el apóstol Pablo tuvo, cuando lo apedrearon, cuando lo golpearon, cuando lo encarcelaron. Ahora dice, esto no funciona, no es la voluntad de Dios, nos vamos. Sin embargo, ellos siguieron adelante y fundaron innumerables iglesias. Esto solo tiene que ver con la limitación del entendimiento. O sea, no solo tiene que ver con la limitación del entendimiento, también tiene que ver con la oposición satánica. Nosotros vimos ahí en Mateo 16, 23, cómo el Señor le dice a Pedro, Mateo 16, 23, dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Satanás es el factor que nosotros tenemos que tener en cuenta en nuestras vidas. Jesús dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Ahora, pregunto, ¿es posible que el diablo llene a una persona de tal forma que Dios le pueda decir a esa persona, apártate de mí, Satanás? ¿Es posible? Sí es posible. No es posible. No, es que está el Espíritu Santo. Ten cuidado. ¿Ya? Segunda de Corintios 11, hay mucha información. Pero también en Hechos capítulo 5, ahí está la historia de Ananías y Zafira. Hechos capítulo 5. Versículo 1 al 3 dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro,
Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pues pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Qué pasa después? Murió, ¿cierto? Al oír esto, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Aquí la historia no tiene que ver con el dinero, ¿ya? Nada que ver con el dinero, sino con las mentiras en el corazón de Ananías. Ya antes, un hombre, un tal José, apodado Bernabé, había tomado su heredad, la vendió y la trajo a los pies de los apóstoles. Y ese dinero se repartió, se usó para dar de comer a los pobres, a sostener a las viudas, a los huérfanos, y obviamente para la obra del Señor, no sé de qué forma, ¿ya? Y Ananías dijo, oh, qué bueno, mira cómo reconocen yo quiero ser reconocido también. Entonces él dijo, bueno, voy a vender la heredad, pero es mucha plata para el Señor. Así que voy a dar una parte nomás, ¿ya? Así que trajo una parte nomás y dijo, bueno, aquí está, yo vendí la heredad. Y Pedro había recibido esta revelación, ¿cierto? Y le dijo, ¿por qué pusiste? O sea, dice 3, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Ya? La pregunta para nosotros, ¿qué hay hoy día en nuestro corazón? Yo sé que se ven todos bonitos aquí reunidos y en todas las iglesias es lo mismo. Muy bien, ¿cierto? Con su mamá, el pastor. Yo no. Pero todos con una buena facha espiritual. Pero hay un problema, ¿cierto? ¿Cuál es el problema con Dios? Que Dios no mira lo que miran los hombres. Él mira el corazón y mira la mente. Y a veces nosotros estamos con muy buena facha, pero con un corazón lleno de mentiras, lleno de hipocresía, lleno de malos pensamientos, lleno de envidia, lleno de enojo, de rabia. Y ahí estamos, adorando, según nosotros, a Dios. Hermanos, muchas veces estamos tan extraviados del plan de Dios porque tenemos el corazón lleno de mentiras que el diablo ha colocado en nuestra mente. Por eso estamos tan extraviados. Por eso, aunque las instrucciones son claras, son muy fáciles de entender, no las entendemos. Y luchamos con esta vida espiritual, con este cristianismo de nosotros, y no crecemos en ninguna forma, no crecemos en ninguna dirección, porque estamos tan enredados en las cosas de nuestra mente, o en las cosas del mundo, o en las mentiras del diablo. Rápidamente, 2 de Corintios capítulo 11, versículo 4. 2 de Corintios 11, 4. Segunda de Corintios capítulo 11 y el versículo 4. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pablo no está hablando a incrédulos, está hablando a creyentes. Creyentes en Corinto. Pero ellos están aceptando un evangelio que les acomoda a su vida. Yo estoy seguro que hay muchas iglesias llenas de gente.
pero porque en esa iglesia se predica un evangelio que les acomoda, que se sienten bien, un evangelio de prosperidad, venga, ponga su promesa aquí, el Señor le va a multiplicar por 50,000. Y la gente dice, qué bueno, me encanta eso. Yo quiero que el Señor me multiplique por 80,000, ojalá. Yo quiero ser rico, fantástico. Bien lo toleran, bien lo aceptan, un evangelio distinto, un espíritu distinto, un Jesús distinto, un Jesús que no sufre, un Jesús que solamente habla de amor, 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 pero este Jesús de la Biblia habla de sufrir, y eso no les gusta. Por lo tanto, me voy. No, yo voy a buscar a alguien que me acomode. Mire, en Lucas capítulo 9, Lucas 9, versículo 51. Lucas 9, 51. La historia es, Jesús va camino a Jerusalén. Dice, versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, o sea, es el mismo tiempo que estamos viendo en Mateo capítulo 16. Es el mismo tiempo. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Ya? Lo había dicho antes, ¿cierto? Ahora, ¿qué significa afirmó? Él se determinó, vamos a ir. O sea, pase lo que pase, vamos a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Qué buenos cristianos, ¿cierto? ¿Le gustaría tenerlo en la iglesia? Entonces, volviéndose él, igual como se volvió a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás, y el Señor se vuelve a ellos, ahora Él los reprendió y les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Usted sabe de qué espíritu es? ¿Usted sabe? ¿Sabe o no sabe? ¿De cuál espíritu? Del Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo dice garabatos? ¿Dice doble sentido? ¿Dice palabras malintencionadas? No. Claramente, ¿cierto? No es difícil de entender. Pero ¿cuántas veces escuchamos cristianos? Yo de repente me duele el corazón cuando escucho a una persona y dice, que le está diciendo a otro algo. Yo digo, ese no sabe de qué espíritu es. No sabe. Versículo 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Se fueron a otra aldea. O sea, si no puedes encontrar un acuerdo, mejor salir de ahí. Si no te quieren recibir, anda a otro lado. ¿Por qué? ¿Por qué pelear? ¿Por qué enojarse? ¿Por qué frustrarse? Así que, bueno, en la Biblia yo creo que ustedes reconocen una frase que de la abundancia del corazón. No hay que enseñar mucho en eso. Así que lo que Satanás quiere es neutralizar la iglesia. Satanás no está en los burdeles, no está en las botillerías, en las cantinas, no está en esos lugares. Satanás está en la iglesia. Porque la iglesia es donde puede hacer el mayor daño. ¿De qué les sirven los borrachos? ¿De qué les sirven los drogadictos? Ya los tiene. Él quiere tener a los otros, los que se escaparon, nosotros. Y el diablo jamás falta a una reunión. Jamás. Y el diablo siempre llega temprano. No como nosotros. Él siempre está a la hora.
Bueno, me estoy disparando solo porque yo era el único que estaba aquí a la... Bueno, así que tenemos problemas con el entendimiento, con el diablo, pero también con el materialismo. Ya están aburridos, ¿cierto? Sí. Mateo capítulo 16. Mateo 16, versículo... Bueno, ya lo habíamos leído. Mateo 16, 26. Dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? En Mateo capítulo 13, versículo 22, Mateo 13, 22, un poquito más atrás, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. La Biblia dice, nunca dice que tenemos que reunirnos el día domingo. No. La Biblia dice que no tenemos que dejar de congregarnos. ¿Se entiende? ¿Entiende la diferencia? Usted no piense que el domingo, el día del Señor, no piense eso. Porque el mandato del Señor es no dejar de congregarse. Y cuando usted se junta con otra persona para orar, para estudiar la Biblia, por ejemplo el discipulado, usted se está congregando. Dice la Biblia, porque donde hay 2 o 3, ¿cierto? Cuando yo me reúno con alguien a estudiar la Biblia, siempre hay 3. Estoy yo, está mi discípulo y está el Señor. Somos 3. Y ahí estamos, estudiando, orando, no dejo de congregarme. No, es que el domingo, el día santo del Señor, y que si no vengo el domingo. Es un error, ¿ya? Si usted ve la iglesia en Hechos, se reunían todos los días, cada día, en el templo y por las casas. Así que tenemos que nosotros buscar la manera de llevar fruto al Señor. Si usted tiene un trabajo de turnos, no puede estar el día domingo, no piense que es pecado no estar el domingo en la iglesia, pero sí es pecado dejar de congregarse, eso sí es pecado, porque usted está quebrantando un mandamiento directo del Señor. Busque la manera de congregarse, busque la manera de mantenerse creciendo para llevar fruto para el Señor. Ganar el mundo, uno puede, aquí la palabra aparecía en versículo 26, dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? Ganar el mundo, uno puede desperdiciar su vida siguiendo el engaño de las riquezas. Es como perseguir un espejismo. ¿Usted cuándo va a alcanzar el espejismo? Jamás, porque no existe. No existe. Ese pensamiento, probablemente ninguno lo ha tenido acá, pero ese pensamiento, si tuviera un poco más de plata, solucionaría todos mis problemas. Usted no lo ha tenido, ¿cierto? No lo ha tenido. Usted sabe, espero que sepa por la experiencia, que eso no es verdad. Cuando usted llega a tener esa plata que usted pensaba que era necesaria en su vida, siempre viene otra necesidad más y dice, pucha, yo pensé que me iba a alcanzar con 2 millones, pero ahora necesito 5 millones para poder mantener esta casa funcionando. Qué terror, ¿cierto? Horror, ¿ya? No termina jamás, no termina jamás. Así que uno tiene que tomar una decisión y no perseguir el engaño de las riquezas. Por eso la persona ya no tiene tiempo y no tiene espacio en su corazón para llevar fruto para el Señor. Engañado, creyendo que está ganando algo, cuando en realidad lo está perdiendo todo. Mira qué interesante la frase que armé aquí, porque esta me la guarden, por favor. ¿Ya? Porque en realidad lo está perdiendo todo. Cuando una persona se pasa toda su vida en el trabajo, está perdiendo lo más importante: su familia, su relación con sus hijos.
está perdiendo de verlos crecer, está perdiendo de enseñarles personalmente a leer, a hablar, a caminar, está perdiéndolo todo. Y probablemente va a perderlo el hijo en algún momento. En algún momento lo va a perder porque es un desconocido para sus hijos. No te veo nunca, no hablo nunca, siempre estás cansado, siempre estás viendo el celular, siempre estás en otro planeta, no tienes tiempo para mí. Y en algún momento va a llegar alguien que le va a mostrar cariño, interés, y ahí se fue. Desapareció el hijo. Pregunto, ¿cuánto vale tu alma? En el versículo 25 dice, porque todo aquel que quiere salvar su vida, y en el 26 habla del alma. Así que la vida y el alma son la misma cosa. Así que tenemos tres conflictos que están apareciendo continuamente en nuestra vida, que es un conflicto con la carne, es un conflicto con el diablo y es un conflicto con el mundo. Tengo harto que darles todavía, pero bueno, lo vamos a dejar para otro momento. ¿Cómo podemos resolver? ¿Cómo podemos resolver estos tres conflictos? En Mateo 16, 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En primer lugar, dando un paso de fe. Crea en el Señor Jesucristo. Crea en su palabra. Crea en su ejemplo. Siga su camino. Como el Señor afirmó su rostro para ir a Jerusalén, sabiendo que en Jerusalén iba a padecer mucho. ¿Quién se levanta pensando, qué bueno, hoy día me van a dar una pateadura, como a las 3 de la tarde, con palos, con garrotes? ¿Quién se levanta feliz? El Señor se afirmó, dijo, voy a ir y voy a sufrir, pero lo hago con gozo porque es la voluntad de mi Padre. Dando un paso de fe y siguiendo a Jesucristo. ¿Quieres salvar tu vida? Piérdela a causa de Jesucristo. Piérdela. En lugar de ser un ganador en esta vida, sé un perdedor. Pero un perdedor bíblico, un perdedor lleno de gracia, para salvar a otros de la condenación. Desarrolla una relación de amistad con el Señor y con su palabra. Que Él sea tu amigo, que la Biblia sea tu amiga. Yo tengo un desafío y se los tiro de vez en cuando. Estamos escribiendo Romanos, estoy en el capítulo 7 ahora, no he escrito, porque cuando yo escribo nadie contesta, me ponen un dedo. ¿Se da cuenta que hoy día ya ni siquiera hablamos? Cuando la tecnología nos permite hablar en 3 dimensiones, en vez de decirle hola, le vamos a mandar un emoticón así. ¡Pip! Ya no vamos a hablar. Entonces, se supone que somos ministros de la palabra y mandamos un dedo. Bueno, hermanos, tenemos que aprender esto, a tener una relación con el Señor y con su palabra. Negarse a sí mismo. La otra cosa, niégate a ti mismo y toma tu cruz. No podemos hacer todo. ¿Me entiende? O sea, mire con madurez, con razón, con cordura su vida. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, Hay millones de cosas que hacer. Pero la verdad de las cosas es que no podemos hacer todo. Por lo tanto, tenemos que enfocarnos en cuál es la cosa más importante de nuestra vida. Y tome una decisión respecto a eso. Probablemente eso le va a traer problemas económicos, pelea en la casa, la señora lo va a subir y bajar, no sé qué va a pasar, pero va a tener conflictos, va a sufrir mucho, como dijo el Señor.
pero vas a estar haciendo la voluntad de Dios. Busque hacer la voluntad de Dios. Si Jesús es verdaderamente su Señor, si nosotros para recibir a Cristo tenemos que reconocer que Él es el Señor de nuestra vida, ¿sí o no? Romanos 10, 9 y 10, ¿cierto? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Ahora, si Él es el Señor, yo no le puedo decir, Señor, ¿por qué me mandaste eso? ¿Por qué, Señor, estoy tan pobre? No puedo hacer eso, porque Él es el Señor. Entonces, si Él es el Señor, si verdaderamente es mi Señor, yo voy a seguirlo, voy a involucrarme en su obra, en sus cosas, voy a hacer que mi vida valga, que mi vida signifique algo. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Pero ¿cuántos cristianos quieren morir? Ninguno, ¿cierto? Todos quieren vivir y pasarlo bien. Entonces, ahí tenemos un problema. Tome su cruz y esté dispuesto a sufrir por causa del Señor. Manténgase firme en la fe. Camine adelante. Y también espere su recompensa. En versículo 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto no es gratuito. Vale la pena. Y probablemente la recompensa más grande es que usted va a tener a toda su familia disfrutando en la presencia del Señor. ¿Cuánto vale eso? ¿2 millones, 3 millones? ¿Cuánto vale eso? Es imposible de contar, ¿cierto? Pero en este momento muchos no lo pueden entender. Están sus ojos cegados por el materialismo, por el diablo con sus mentiras, o por su propia carne que no quiere sufrir, que no quiere pasar problemas. ¿Ya? Bueno, eso es. Vamos a orar un momento y pedir al hermano Ángelo que nos dirija en el momento de